Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo en el canal de La República. Hoy vamos a tener un programa un poquito distinto a lo cotidiano. Vamos a dejar parcialmente la política local, porque a veces el entrevistador está hasta acá del nivel que existe, no por los invitados que vienen, sino por la situación a la que nos ha conducido esta alianza autoritaria que anida en el Congreso de la República. Vamos a tener en un rato a dos invitados por separado. Uno, un fotógrafo peruano que estuvo en Teherán, la capital de Irán, haciendo un trabajo fotográfico, documentalista, y que estuvo poco antes de la guerra y a muy poco de los días en los que se suscitaron las mayores protestas que se recuerden en Irán, donde este régimen autocrático, tiránico, teocrático, cruel, sanguinario, asesinó a más de 7.000 personas como consecuencia de las protestas. Para que nos cuente un poco, digamos, el clima previo a las revueltas, por un lado, y a la guerra. Y luego vamos a conversar con el antropólogo de la Universidad Católica, Alex Huerta, sobre el fenómeno de los Terians. ¿No saben lo que es los Terians? Bueno, ya nos vamos a enterar con más detalle cuando esté aquí a mi costado Alex Huerta. Pero antes, rápidamente, algunos tips o datos recientes de la guerra en el Medio Oriente que, si no se han enterado, se está extendiendo de una manera alarmante y ya está comprometiendo a Europa. Esta locura aventurera de Donald Trump y su socio y amigo y compañero de aventuras, el genocida Benjamín Netanyahu, se les está yendo de las manos. El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán es un país que fronterizo con Irán, al norte de Irán, antigua República Soviética, fue atacado por dos drones que fueron disparados desde territorio iraní, dañando un aeropuerto local. ¿Qué más ha ocurrido? Fuerzas kurdas proiraníes con base en Irak, la otra frontera de Irán, estarían preparando unidades armadas para ingresar a Irán, creando un nuevo frente para el régimen islámico. De otra parte, alrededor del 60% de los estadounidenses han desaprobado los ataques contra Irán. 60% según una encuesta de CNN. Otras dos encuestas, una de Reuters Ipsos y la otra de El Washington Post, han arrojado resultados muy similares. De otro lado, los países europeos han acelerado el día de hoy su despliegue de activos militares en el Medio Oriente al verse arrastrados, absorbidos a la órbita de este conflicto global que ya tiene ribetes de Tercera Guerra Mundial y donde, como vemos, ya no es solamente Irán el epicentro del conflicto, sino los países aledaños, incluyendo al Golfo Pérsico. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado el envío de 4 aviones de combate a Qatar para reforzar las operaciones defensivas en la región y la llegada a Chipre, donde los británicos tienen una base que fue bombardeada por los iraníes, de helicópteros militares con capacidad antidrones. Esta es la guerra de los drones, hasta ahorita. Por su parte, Italia
que ha dicho la ministra Meloni que ellos no van a entrar a la guerra. Ha dicho que igual va a enviar apoyo de defensa aérea a los países del Golfo que han sufrido las consecuencias de los ataques de represalias de Irán. Asimismo, el día de ayer, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ahora con ínfulas de emperador, le dijo a los periodistas, les dio su impresión sobre cómo va la guerra. Dijo, lo estamos haciendo muy bien en el frente de guerra. Eso no se lo cree ni él. Mientras tanto, los republicanos en el Capitolio, los republicanos son el partido de Donald Trump, están haciendo una suerte de malabarismo semántico al describir este creciente conflicto, esta escalada que aparentemente no habían previsto, como una operación de combate importante, como una misión. Dicen cualquier cosa menos lo que anunció Donald Trump desde un inicio, que ha sido una declaratoria de guerra. Bueno, esta guerra en el Medio Oriente ha comenzado también a repercutir en Ucrania, poniendo en suspenso las conversaciones de paz con Rusia y, por cierto, generando temores en Kiev y su presidente Zelensky de una disminución del apoyo militar. Lucas Broadwater, que es corresponsal de la Casa Blanca en Washington para el New York Times, en un artículo que hace un recuento de lo que viene significando la guerra para los Estados Unidos, dice que ya van 6 estadounidenses muertos, los aliados del Golfo también han comenzado a estar bajo ataque, el mercado bursátil se ha tambaleado como nunca, los precios de la gasolina están subiendo y el ejército estadounidense está gastando, según algunas estimaciones del New York Times, cientos de millones de dólares al día. Y, claro, en este balance está lo que ocurrió el primer día en Irán, donde un ataque aéreo mató a 140 y tantos niñas y en total a 175 personas, porque el blanco fue un objetivo civil, una escuela primaria de niñas. Dice también el corresponsal del New York Times en Washington que si bien aún no se han enviado tropas terrestres estadounidenses a territorio iraní, la administración no ha descartado el despliegue de soldados y que probablemente se trate de tiempo y espacio para que grupos como ISIS, grupos radicales para los cuales el martirio forma parte de su ideología, empiecen a consolidarse, a afianzarse y a empoderarse. Y le consulta a un experto en estos temas que dice que estos son grupos como el ISIS que simplemente prosperan en el caos. Lo que se está abriendo es la caja de Pandora. Y de acuerdo con organizaciones humanitarias, ya van más de 1000 personas que han muerto en Irán desde el inicio de la guerra. Esto es información de BBC, mientras en Líbano los muertos se cuentan por decena, en este caso como consecuencia de los ataques de Israel. Y ahora, la pregunta que se siguen haciendo académicos, expertos internacionales, funcionarios de Naciones Unidas, de la OTAN, etcétera, es si los ataques, la guerra de Estados Unidos a Irán fue legal o no. Según la Carta de Naciones Unidas, recuerda
la BBC, que es el documento fundacional de esta organización, los países adscritos a Naciones Unidas, por regla general, no pueden recurrir a la fuerza militar contra otro Estado, salvo que exista una excepción específica. Hay dos disposiciones fundamentales en esta carta. El artículo 2, que dice que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra otros estados. Y el artículo 51, que permite el uso de la fuerza en respuesta a un ataque armado, aunque esto incluye también ataques inminentes. Acá la cuestión jurídica clave es, por tanto, si Irán representaba una amenaza inminente. Trump y Netanyahu nos han contado la historia que sí, que ya está. Bueno, Netanyahu hace por lo menos 2 décadas que viene diciendo que sí, que la próxima semana ya Irán va a tener una bomba atómica. Susan Bro, una experta en derecho internacional que pertenece a un centro de investigación británico, dice que una defensa legítima en estos casos, ¿no es cierto?, que justifique un ataque como el de Estados Unidos en conjunto con Israel, habría requerido de pruebas irrefutables de un ataque inminente. Pruebas irrefutables de un ataque inminente. Y esto, dice Susan Bro, no se ha visto. No se ha visto ninguna evidencia, ni siquiera indicio de ese tipo. Y en Estados Unidos, los demócratas, los opositores a Donald Trump sostienen que la operación contra Irán es ilegal, con el argumento de que solamente el Congreso de los Estados Unidos, y no el presidente de manera absolutista como lo ha hecho, unilateral, arbitraria, caprichosa, solamente el Congreso de los Estados Unidos tiene la facultad de declarar la guerra. Cosa que ya se había discutido con el ataque a Venezuela, pero bueno, no se resolvió y se reincidió en este asunto. La otra pregunta es, ¿ha sido legal la respuesta de Irán? La BBC comenta que Teherán habría infringido el derecho internacional al llevar a cabo ataques indiscriminados contra países del Golfo. Ahora, hay que decir que son países del Golfo que albergan bases militares de Estados Unidos y sus tradicionales países aliados, como por ejemplo el caso de Chipre, que tenía bases británicas, ¿no? Y cuando Starmer, el primer ministro del Reino Unido, dijo vamos a apoyar a Estados Unidos, ¡pum!, les cayó su bomba en la base, en una de las bases que tienen en los países del Golfo Pérsico. Para terminar, y a manera de conclusión, dice la BBC, si los países poderosos violan repetidamente el derecho internacional sin consecuencias, muchos temen que el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial colapse. Eso es lo que está haciendo Donald Trump con su amiguito Netanyahu. Y de paso, comience a cundir y a empoderarse la ley del más fuerte. ¿O no se han preguntado que el día de mañana China dice, bueno, si Estados Unidos lo hace, voy por la anexión de Taiwán, ¿no? O Putin diga, si Estados Unidos lo hace, me voy con todo contra Ucrania y termino de aplastarlos. ¿Quién me va a decir algo? Ya. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a conversar al regreso con el fotógrafo Jorge Pesantes, que estuvo en Teherán
hace muy poco. Pausa y regresamos. No se vende ni se calla. No hay neutralidad frente al abuso, ni objetividad ante el dolor, solo el deber de mirar sin pestañear, aunque duela, aunque tiemble la voz. Cada historia oculta un rostro, cada cifra un silencio y cada verdad una pregunta sin respuesta. La verdad a fondo, donde el miedo no alcanza. La verdad a fondo. Vamos a conversar con el fotógrafo Jorge Pesantes. Jorge, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Mucho gusto, Pedro. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntame, ¿qué hacías en Teherán en diciembre? Fue noviembre. Noviembre, Sí, inicios de diciembre. antes Sí. de las protestas, mares de gente protestando en las calles contra el régimen islámico. Que tiene dos fases, ¿no? Como primera inicia como una protesta que le abatía toda la crisis económica Sí. y luego deriva ya en esta guerra como mucho más abierta de frentes, ¿no? O sea, ahí como hay un doble pivoteo que el conflicto se masifica muchísimo en la región. Ahora, ¿qué hacías ahí? Bueno, la verdad es que yo tengo todo un interés bastante particular en trabajar temas de conflictos y temas de Medio Oriente. Era la segunda vez ya que iba a Irán, entonces tenía mucho interés el año pasado en ver cuál era el escenario posguerra de las 12, de la Voy a guerra. rogar que te pegues un poquito al micro Sí. para eso. Entonces yo tenía mucho interés en trabajar cuál era el tema de la posguerra, pero la posguerra de los 12 días. ¿Ya? Que Entonces, fue en junio, ¿no? sí, Sí. sí, por esas fechas, mediados de año. Entonces quería recoger cuáles eran los testimonios, cuál era la situación, el ambiente que había cambiado en Irán, pero sobre todo también cuál era el ambiente que había cambiado en la gente post-revolución Mahsa Amini. Entonces, Ya, que es la chica esta que fue asesinada. lamentablemente sí. asesinada, sí. Entonces, como yo ya tenía un Ella es material... la que usaba mal la velo. burka, el hijab. Sí, Ya. el velo. Entonces, como yo ya tenía un material gráfico y toda una narrativa que había trabajado en 2018, quería contrastarlo ahora mismo en ese periodo que para mí era un punto de quiebre histórico en lo que estaba sucediendo en Irán. Entonces, esa es la razón por la que yo voy a Irán, para investigar y seguir este trabajo documental. Y te ganaste con la cosa previa Sí. a todo este desmadre que ha generado Trump y su amiguito. Y que la tensión se sentía mucho, mucho, sobre todo desde la parte económica. Cuando conversabas con la gente, uno de los puntos más críticos que mencionaban era la crisis económica, uno, por el lado de la inflación, el tema de la divisa, sobre todo, como totalmente devaluada, y la falta de empleo. Muchas de las personas con las que conversaba decían que tenían que trabajar en 3 empleos diferentes Wow. para poder subsistir. Y era gente que conocía locales que vivían en hoteles porque no podían pagar una renta. Ahora, Irán es un país con 90 millones de habitantes. Muchísimos. Sí, es un país bastante grande. Y mi pregunta es, ¿el nivel de adhesión a esta cosa teocrática, o sea, porque culturalmente hablando, pues para nosotros es como otro planeta, ¿no? ¿Cómo entender Sí. países del Medio Oriente de las características de Irán? Yo creo que como latinoamericanos se entiende mucho desde la colectividad que hay. O sea, todo el sentido de colectividad, culturalmente me entiendo mucho más con un iraní, por ejemplo, que con un europeo occidental. Entonces puede sonar bastante curioso para aquí, para Latinoamérica, que nos entendemos y que tenemos muchas afinidades con gente, por ejemplo, en Siria, que es un tema también que estuve trabajando mucho el año pasado, ¿Ya? O con un iraní o con un libanés, que con un alemán o, por ejemplo, con un holandés. Entonces yo encuentro muchas más afinidades culturales. Y en esa afinidad es que también te facilita la identificación de patrones, de cómo es que están cambiando mucho sus sociedades. Y ahí es el punto, por ejemplo, de quiebre que yo he podido identificar,
qué es lo que pasa con las mujeres, qué es lo que pasa con su sentido de libertad, qué es lo que pasa también con las crisis económicas que enfrentan, porque al fin y al cabo son países también en vías de desarrollo. Sí, claro. Entonces, eso es un punto en común que nosotros encontramos la similitud. Ahora, me imagino que te has regresado, o sea, tú has sido después de la guerra de los 12 días, que fue en junio del año pasado, has estado en noviembre, días previos a estas protestas masivas en todo Irán, casi inéditas, donde yo me acuerdo de lo que estaba siguiendo, las mujeres iraníes fumando y quemando las fotos de el ayatolá Jamenei. Jamenei, que eran desafíos abiertos porque eso te cuesta la vida, eso es pena de Sí. muerte inmediata. Sí, sí, quizás ese es uno de los puntos principales que más me han llamado la atención, el desafío de las mujeres. Hay toda una revolución femenina, hay un empoderamiento muy grande en Irán que se forja desde las calles, desde las casas, desde las propias mujeres que colectivamente y cuantitativamente han decidido salir a las calles y enfrentar el régimen. Y eso no quiere decir Y que el quitarse el régimen... velo y quitarse el tirarlo a velo. fogatas, porque eso es lo que, Sí. eso es lo que estaban haciendo. Ese es el punto máximo, o sea, ese es el clímax, cuando ya lanzan el velo, lo queman, queman las fotos de Jamenei, queman las fotos de Khomeini y de todos los líderes como Hassan Soleimani. Claro, pero la reacción fue brutal, Fue brutal. sanguinaria, Sí, a lo bestia. 7.000 muertos como mínimo, según organismos como la Media Luna Roja, que es esta suerte de Cruz Roja Internacional del Medio Oriente. y que hay cálculos que dicen que son más de 30.000 muertos en 2 días. Yo calculo que el número debe ser enorme. Sí, Porque los esas son las relatos de verdad cifras que son oficiales. crudos, ¿no? Sí. Ahora, tus impresiones sobre, estamos viendo de paso tus trabajos en pantalla. Eso es muy curioso eso, porque la gente, por ejemplo, ahí, por ejemplo, en esa fotografía que veíamos de ese chico bailando, eso es un acto de revolución, eso es un acto de libertad, la gente bailando en las calles. Porque Está bailar, claro, es un acto ilegal, ¿no? Bailar en las calles, expresar esta algarabía, esta Sí. euforia, no está permitido. Esa, por ejemplo, también es una foto bastante gráfica porque son todas las divisas, excepto el dólar y el euro, que ya no tienen una medida fijada, ¿no? Porque cambia cada minuto. Entonces se devalúa tanto cada minuto que no le colocan ya ni siquiera un número, solamente un cero. ¿Y esa Bueno. foto? Eso es dentro de la ex embajada de Estados Unidos, que ahora está convertida en el Museo del Espionaje. Así. Sí. Esa, por ejemplo, es una foto también dentro. Ese es el ingreso del Museo del Espionaje en Teherán. Y esas son las afueras del Museo del Espionaje, que es todo el complejo grande de la ex embajada de Estados Unidos. Ahora, también, por ejemplo, esas imágenes lo que grafican es que, como de las 3 personas, los grandes memoriales que hay por toda la ciudad de Teherán para los héroes de la Revolución Islámica, ¿no? Claro que son mártires. Sí, son mártires, héroes de la Revolución Islámica, héroes, por ejemplo, también de la Guerra de los 12 días. Cualquier persona que ha tenido un enfrentamiento y que ha muerto en su lucha contra Occidente, en su lucha contra Estados Unidos, encuentra un memorial en la ciudad y un reconocimiento. Entonces, toda esta masificación también de imagen, de propaganda del clérigo, es una tónica del paisaje urbano que puedes encontrar en Irán. Ahora, dentro de las diferentes motivaciones, razones, argumentaciones que ha dado Donald Trump y su séquito de halcones, entre ellos Marco Rubio, han señalado que, o han dado la sensación de que esto iba a ser como Venezuela, Claro. ¿no? Iban a decapitar al régimen, sacamos a Maduro, en este caso matamos a Jamenei, y ya, señores iraníes, es su oportunidad para, en este caso, ¿no? Bueno, coincidentemente también hay petróleo, Poco que se repiten los patrones. como hubo en Irak, Claro. como en Venezuela, como en todas las partes que se meten en estas guerras que nadie le pide a Estados Unidos que intervenga, ¿no? Pero, en fin, ¿qué cosa crees tú que va a ocurrir? Creo que es un escenario bastante complejo porque la intervención foránea es un acto legitimado por los iraníes que están en contra del clérigo. Entonces, yo como una voz foránea también puedo manifestarme en contra de las intervenciones militares
en tanto también violan el derecho internacional, Ujú. creo que dinamitan todos los procesos de construcción de paz, pero al mismo tiempo es un acto legitimado por los propios iraníes. Los propios iraníes han encontrado tanta frustración de no poder hacer nada al respecto frente al régimen, que la única salida que han encontrado viable es la intervención foránea. Sin embargo, eso tiene también sus consecuencias negativas, como lo que menciono, es dinamitar el proceso de construcción de paz, es también sentarse en todo el derecho internacional, es también es una lavada de cara a lo que está haciendo Israel, por ejemplo, en Gaza. Sí, claro. Y eso es algo que yo hago mucho hincapié, es no olvidemos Gaza, no olvidemos qué es lo que viene haciendo, y ni siquiera es que ha hecho Israel en Gaza, y ahora de pronto son los promotores de la democracia, porque han eliminado, porque están tratando de decapitar el régimen del clérigo en Irán. Entonces, hay una paradoja ahí que es lo que percibo dentro de los locales en Irán, y es un conflicto también de identidad, es un conflicto de todo lo que han venido pasando durante 50 años del régimen. Tienen que encontrar una vía en la que ellos puedan forjar su propio futuro, pero Claro, pero ellos tienen esta cosa que se llama la Guardia Revolucionaria Iraní, que sí, es un ejército muy bien preparado, sí, fundamentalista, que está hecho para reprimir a cualquiera que, o sea, matar a cualquiera sí, que, digamos, internamente o externamente se oponga a su régimen teocrático. sí, sí, es bastante duro en general todo eso. ¿Cómo Sí, te liberas de eso? sí, es muy complejo eso porque esa es la pregunta que se hacen muchos iraníes. ¿Cómo es que nos liberamos de eso? Las revueltas de Mahsa Amini sí es que han tenido cambios. Por Cuenta un poco ejemplo, quién era Mahsa Amini, porque hay gente, o sea, yo he seguido la noticia, pero vimos la mayoría dice, ¿de qué me está hablando este pata? sí, bueno, las revueltas de Mahsa Amini han sido básicamente una chica iraní que creo que esa es la cámara la que está por aquí, ¿no? Las revueltas de Mahsa Amini son de una chica iraní que salió a las calles y fue apresada por no llevar el velo correctamente. Existe un movimiento paramilitar, aparte de la Guardia La Revolucionaria, policía ética o la la policía policía moral. moral, la policía La policía de la religiosa, moral. que son los Basiji. Los Basiji responden a la Guardia Revolucionaria. Entonces estos Basiji apresan a esta muchacha Mahsa Amini y en un proceso muy complejo la chica termina muerta en una dependencia policial. La causa de este encarcelamiento era porque no llevaba correctamente el velo. Entonces, esa acción desata una serie de protestas sociales que luego tienen consecuencias muy palpables el día de hoy, como muchas mujeres han decidido, y digo cuantitativamente porque es una gran cantidad de mujeres, que a pesar de que sigue siendo ilegal no vestir el velo en Irán, han decidido dejar de hacerlo. No tienen que llegar a un clímax de quemar el velo, pero simplemente salen a las calles sin velo. Hay otras que dan un paso más allá y deciden pintarse el cabello. Ese es Así. un acto revolucionario, pintarse el cabello. Algo que para nosotros es completamente cotidiano, como pintarse el cabello de fucsia, de azul, que es un acto completamente normalizado, naturalizado para nosotros. Para ellos es un acto de No, acá hay libertad una chica y que de se llama Marley, completamente... que si la llevas a Teherán, la linchan. Me imagino, claro. Hay mucha gente acá que si la llevas a Teherán Mm. no sobrevive de nada, ¿no? Em, Tengo ahí algunas fotografías también justo de eso, de una chica que tiene Ah, el mira. cabello. Otro de los patrones son, por ejemplo, los patrones estéticos dentro del cuerpo, como operarse el rostro, colocarse el Botox, exponer mucho a la feminidad en general. Y luego otro de los movimientos también digitales que llama mucho la atención es este movimiento del turban knocking, ¿Qué es eso? que es un movimiento, debes de haberlo visto, pero en algún momento, de los videos donde la gente iba y le quitaba los mulás, que son los clérigos, las personas que están vestidas con los turbantes, Ujú. les quitaban el turbante y lo tiraban al suelo o iban y pateaban, golpeaban a ¿En los serio? clérigos. Entonces el costo social y el costo físico de tener una Jugándose la apariencia, vida. claro, de tener una apariencia de clérigo, llega a ser tan alto que el 2025, en comparación al 2018 y toda la narrativa visual que yo percibo, es que los mulás ya no están en las calles. Entonces, eso responde a una revuelta, responde a todo un costo social de seguir pareciendo clérigo, seguir teniendo
toda esta imagen. Eso no quiere decir, sin embargo, que no esté legitimado. Y ahí quiero también llegar a ese punto inicial que tú conversabas. ¿Por qué es que Estados Unidos y sus aliados dicen decapitemos y apliquemos la fórmula de Venezuela? No funciona en Irán, creo yo, porque el régimen está muy legitimado también. O sea, está muy dividido. No, además no solamente es la cabeza, es una subtrama de autoridades que, además, ya se sabía que habían movimientos en la zona por parte de los Estados Unidos, por parte de Israel, y Jamenei ya había anunciado varias capas de reemplazos en diferentes instancias del régimen islámico. Y que eso también lo cogen como experiencia después de la guerra de los 12 días. O sea, estratégicamente Irán también coge muchas experiencias después de la guerra de los 12 días y decide emplearlas ahora. Ahora ya no tiene un objetivo específico como es atacar directamente a Israel. Ahora han diversificado completamente sus ataques, crean todo un escenario de caos en Medio Oriente, atacan bases en Bahrein, atacan bases en Dubái, atacan bases en Riyadh, en Arabia Saudita. Y de pronto ahora tienes ataques hasta cercanos al corazón de Europa, tienes ataques en Chipre también. Sí. Entonces eso también ¿Qué es lo como... que ha hecho que algunos países de Europa comiencen a entrar o a asomar sus narices en la guerra, ¿no? El Se caso plantean de las preguntas, Francia, el claro. caso de Inglaterra y el caso de Alemania. Dije Alemania, Francia y Reino Unido. Exacto, se plantea la pregunta de hasta qué punto nosotros deberíamos o no deberíamos involucrarnos en este conflicto, participar como un cuerpo unificado también. Justo esta mañana leí este accidente que dice Irán de un misil que ha terminado en territorio turco y recordemos también que Turquía tiene una alianza con los países europeos occidentales. No, pero además han metido drones en Azerbaiyán, que está al norte de Irán. Claro, claro. El caso de Turquía es muy particular, Pedro, porque obliga a una respuesta conjunta de Europa. Entonces, ¿qué pasa si es que Irán ataca a Turquía? ¿O qué pasa si es que uno de los misiles termina dañando civiles en Turquía? Plantea la pregunta de ¿Europa debería involucrarse también en el conflicto y amplificar el conflicto hacia territorio europeo también? O sea, ya el conflicto se ha masificado tanto, ya no es solamente un tema regional, sino también te plantea otras preguntas. Entonces ya no es solamente un tema como el de Venezuela, ¿no? Obviamente. Estamos frente a otro obviamente. escenario. Eso es otro escenario, eso es otra situación absolutamente diferente a lo de entrar a Venezuela, secuestrar a Maduro y, digamos, y buscarte a tu Delcy Rodríguez. Y acá estaban buscando a una Delcy Rodríguez iraní. Obviamente no existe, Claro. ni va a existir. Pero, en fin. Donald Trump, para terminar, ha fijado en 4 semanas la duración de la guerra. Sí, un poco irreal, creo. Sí. ¿Cuánto crees tú que va a durar? Creo que tiene para una duración bastante larga. En primer lugar, porque hay dos señales para mí que son bastante claras. La primera señal es que se está considerando el envío de tropas terrestres a territorio iraní. Sí. Entonces, ya ahí no estamos hablando de 4 semanas, estamos hablando de una guerra mucho más larga. Y en segundo lugar, porque la estrategia misma de Irán no es emplear todo su arsenal de misiles, está empleando primero el arsenal de misiles más chatarrero, por así decirlo, pero eso también forza a que el cuerpo militar estadounidense israelí haga un sistema de defensa, uso de un sistema de defensa mucho más caro, mucho más largo en la reposición, pero ellos luego pueden seguir renovando y atacando constantemente y amplificando también los objetivos de sus ataques. Entonces estamos frente a dos puntos que nos plantean la pregunta de si realmente esto va a durar 4 semanas o no. Yo creería que no. Yo creería que esto tiene para un conflicto mucho más largo. La gente creía que el régimen iba a caer muy rápido con la muerte de Ali Khamenei, pero no parece serlo. Ya llevamos varios días del conflicto y no. El tiene un sábado, futuro el muy sábado se cumple una cercano. semana. Sí. Bueno, la primera semana para Donald Trump. Jorge, muchísimas gracias, Gracias a ti, por estar Pedro. acá, compartir estas experiencias, impresiones y nada, eso, gracias. Nada, muchas gracias a ti, Pedro.
Nosotros Gracias. vamos a una pausa y regresamos con Alex Huerta para hablar sobre Terians. ¿Qué cosas son los Terians? Otra nueva amenaza, según grupos de extrema derecha. Ya, regresamos. La verdad no se apaga. Entre sombras, la verdad respira, se esconde, espera, se filtra por las grietas del poder. No hay silencio que dure para siempre, ni mentira que no deje rastro. Las voces se apagan, pero los ecos persisten como heridas abiertas en la memoria del país. Buscamos entre papeles, entre nombres, entre miradas que esquivan la luz, porque la verdad no grita. Alex Huerta, antropólogo, columnista del diario El Comercio, con el cual siempre es un placer y un disfrute conversar. Está con nosotros. Alex, bienvenido. Seguro se lo dices a todo el mundo, eso que acabas de decir. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, el tema son los Terians, pero creo que te has quedado un poquito impactado con las reflexiones de Jorge Pesante sobre Teherán. Claro, o sea, lo que yo pienso primero, evidentemente el régimen teocrático es algo que llama la atención que exista. Sí. Todavía. Y por otro lado, el primer milenio y algún siglo después, Occidente estuvo enfrentado a Medio Oriente en las cruzadas. Y el segundo milenio también. Siempre nos enfrentamos, bueno, siempre nos enfrentamos como Occidente al mundo árabe. Bueno, Irán es persa, ¿no? Pero igual, siempre hay ese problema que creo que no es justo. Creo que la cultura de Medio Oriente nos ha ofrecido tantas cosas y hemos aprendido tanto de ahí, que me parece injusto que Trump venga a aguar la fiesta de esa forma. Sin estar de acuerdo para nada con la teocracia, pienso que no se trata tampoco de invadir un país. Y me molesta un poco esa relación difícil que ha tenido Occidente con el mundo árabe. ¿No te parece? O sea, el mundo que nos dio los números. Sí, sí, El número las que salvó a matemáticas, obviamente. Bueno, no, podemos agradecerle, no sé por el baldor. Ya. y también que rescató a Aristóteles, porque el oscurantismo medieval lo quemó, la teocracia cristiana Sí. quemó los escritos griegos y fueron los árabes los que los mantuvieron. Y tenemos gracias a ellos la medicina y tenemos los puentes comerciales. Y la mayor parte de líderes religiosos han caminado por Medio Oriente, justamente, ¿no? Entonces, me parece que es importante lo que pasa en Medio Oriente, pasa en el mundo. Y ahora que tienen petróleo, creo que son un objetivo jugoso para Occidente y eso es preocupante. Entonces, bueno, tenemos que pensar siempre en eso, ¿no? El problema de Medio Oriente es nuestro problema también. ¿Por qué es importante que esa guerra que algunos dicen, no, pero eso está lejazo, eso no tiene nada que ver conmigo, con mi vida diaria, mi vida cotidiana, mis preocupaciones son otras? Te lo diré como antropólogo, es etnocentrismo, es decir, nosotros tenemos la democracia, por lo tanto somos superiores, entonces la vamos a imponer en otro sitio. Y eso ha sido lo que ha justificado un montón de conquistas en todo el planeta. Es decir, consideramos que somos superiores, por lo tanto vamos a civilizar a los otros. Pero siempre ha sido una excusa, ha sido ver las cosas desde nuestro punto de vista. Dicho esto, creo que la teocracia iraní era asesina y era bastante peligrosa. Sin embargo, no era la forma con misiles de hacerlo. Ese es el punto. Y de la mano de Israel. Jamás, ¿no? Y bueno, sí tenemos que luchar. Nada de relativismo cultural aquí. Relativismo cultural cuando dices, lo entendemos porque es su cultura. No, nunca cuando tiene que ver con los derechos humanos, con la libertad de las mujeres, con la dignidad, con la vida humana y con la libertad. No, ahí sí no existe relativismo cultural que exista, pero tampoco justificar usar misiles nuevamente. ¿Y por qué crees que Trump entra en esta historia? Hay varias explicaciones. Realmente lo que está haciendo es aislar a China de su petróleo, ¿no? O sea, en un sentido, obviamente está en contra y eso es algo que tenemos que estar bien alertas. Por otro lado, hay ese interés geopolítico de la zona, ¿no? Irán es bastante importante, desde Alejandro Magno ha sido
¿Quién no invadió Irán? ¿No? Es una zona estratégica que une, es una puerta entre Occidente y Medio Oriente, y por otro lado, obviamente, es una zona económicamente poderosa por el petróleo. Ahora, nuestro tema iba a ser los Terians. Bueno, hagámoslo. Y tiene que ver con las identidades, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entremos en tema. A ver, sí, ¿qué cosas son los Terians para quienes no saben? Te he traído, de todos modos, un regalo, por favor, para ti. ¿Qué es el zorro run run? ¿Qué zorro run run se llama? Nick, muéstralo. Sí, por favor, si lo conocen, escriban, porque temo que aquí Peter es medio que no sabe. No sé quién Nick es. Wilde, pero se parece a ti, por eso te lo traje. Primero, por dos razones. Una, porque tiene tus Nick ojos. Wilde. Tiene tus ojos. ¿Ya? Segundo, porque tú alguna vez me contaste que en el colegio, tu primer colegio, te votaron por disciplina. Quiere decir que siempre has sido un rebelde. Sí. Pero has cambiado, ahora eres un rebelde al servicio de la justicia. Antes eras un rebelde a tu servicio. Entonces, en Zootopia, él era un zorro. Este es Zootopia. Claro, ya. era un Empecé tabú, por ahí. un maverick. Ya. Y después, en la segunda, ya está en la policía, pero sigue siendo lo que era, solamente que ahora lo usa para un buen sentido, ¿no? Entonces, lo identifico contigo, se parece a ti, tiene tu cara. Entonces, ya, pero voy a revisar si se lo llevas. No, me lo voy a llevar de todas maneras. Acá está, entra en mi mochila. Ok, y ahí va la cosa. Los Terians, viene de Terion, ¿sí? Que significa bestia. Pero bestia en Ya. el buen sentido. Tú sabes que Terion es griego. Sí. Ya. Aristóteles decía que quien no vivía en sociedad o era Dios o era bestia. Ya. Pero no bestia en nuestro sentido, sino animal salvaje, Terion. Y Terian viene porque se combina con antropo, que es humano. Entonces esa combinación. Digamos que ha aparecido la moda recientemente en los 90, donde los chicos dicen ser poseídos por el espíritu de un animal. Es decir, entran en esa identidad animal, lo cual no los transforma en algo distinto a ser humano, pero pueden asumir la conducta del animal eventualmente y identificarse espiritualmente con él. Aquí viene lo curioso, que uno no elige el Terian lo elige a uno, es decir, el espíritu del animal elige al humano. No es la primera vez que pasa eso en la humanidad, siempre hemos tenido una identidad con los animales. Solamente que aquí es una moda que el algoritmo permite, que es el Internet, que esta flexibilidad de identidades que permite también que uno pueda escapar de lo que el mundo moderno ofrece. Y creo que los jóvenes quieren muchas veces escapar. Mira las noticias, mira los 15 primeros minutos que has estado hablando de noticias, nada agradable. Es como abrir la ventana y ver algo desagradable. Sí. Entonces creo que es una de esas formas de individualismo que busca efectivamente escapar un poco de ello. Es un abanico grande, puede haber también problemas psicológicos, como también ganas simplemente de volver a lo animal. Como Ahora, ¿por qué de pronto han aparecido? Porque esto ha sido reciente, que tendrá un mes que comenzó a hablarse de los Terians. Espérate, en los 90 ya aparecía, pero ahora lo que pasa es que ha llegado a Sudamérica con fuerza y claro, se ha puesto de moda. Primero que nada, tiene que ver con que tú sabes que el ser humano es un primate, es un animal más. Somos un animal más. Bueno, somos manada. Y en este caso, lo que aparece en Internet nos convierte en manada. Eso es lo primero que te puedo decir. O sea, nos hace recordar eso. Lo segundo, que me parece de que en estos momentos hay como una... A ver, me proyecto. Los animales primero eran invencibles, nos ganaban. Mira la porquería que somos biológicamente nosotros. Nosotros no tenemos garras. Ni colmillos Ni y colmillos. La piel no nos protege de nada. Sí. Ya. Entonces los animales eran dioses. Es decir, proyectábamos en ellos... Agarra a Nick, por favor. O sea, los teníamos como dioses. No, agárralo, álzalo como dios. O sea, a los animales eran como dioses. El jaguar, la serpiente, el halcón. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ay, Dios mío. Este pata es en los que rompían sus juguetes. Ya, entonces, lo que pasa... Estoy sacando la etiqueta. Sí, ya, entonces, la cosa es esa. Proyectábamos en ellos los valores que nos gustaban. Aguerridos, sabios, filosóficos. Por eso los primeros dioses eran animales. Después pasaron a ser nuestros esclavos. Es decir, bestias de carga. Hoy, ¿qué pasa? Hoy nos proyectamos en ellos. Yo piso la cola de mi perrita y le digo, perdóname. Voy a salir, vine ahora aquí y le digo, ya vuelvo. ¿Entiendes? Hemos proyectado en ellos... ¿Responde no? Yo digo que sí, ¿entiendes? Porque proyectamos, ¿entiendes? Vemos ahora en los animales, proyectamos nuestros valores que ya hemos perdido, son buenos, nobles, etc. Entonces yo creo que ha aparecido porque estamos dentro de una moda en que ahora humanizamos a los animales en cosas buenas. No sé si te has dado cuenta, hay un montón de pet shops, de tiendas de mascotas. Sí, claro. Y es impresionante. ¿Eh? Yo que estoy en Lima hace 5 meses, ¿no? Después de 5 años y medio de haber vivido en el campo,
estoy reconociendo, Lima, y esto que tú comentas, a mí me ha impactado. Fuera del ruido, ¿no? Que en el campo el silencio pues es lo que manda, pero las tiendas para mascotas, programas para mascotas. Cuando escucho a Marcos Cifuentes hoy día, por ejemplo, su espacio para gatos, digo, ¿qué? ¿En No. serio? Ahora, no sé si te das cuenta, si entras a esas tiendas, con sorpresa vas a encontrar que hay vestidos para mascotas. Se busca humanizarlos, ¿no? ¿Ya? De policía. ¿En de serio? tortuguita. Veo que no has visto, ¿ah? Pero de No, tortuguita. no. O sea, hay, O sea, no he entrado, las he visto nada más. hay vestidos para perritos, Ya. ya. Entonces, y la comida, antes le damos camote, sus tallarines sí, solas, sí, ¿no? sí. Ahora es comida, Dios mío, o sea, especial. Un poco más Sí. de gourmet, ¿no? O sea, También he visto la preocupación de algunos amigas y amigos, más amigas que amigos, una preocupación por su mascota, ¿no? Es parte de la familia casi. y, tenemos, Que está, come, si, oye, mira, está con cara triste, un poco más y le ponen psicólogo. Pero te das cuenta que, bueno, sí existen, pero te das cuenta que hay También. proyección, o sea, lo que hacemos es proyectar en ellos los valores que hemos perdido. Ya, mira, ahí está, pues ahora me crees, ¿no? Ahora te creo, sí. Ahora es Pero que ese también es un Terian en versión canina. es un ¿Ah? canino Se con versión computa lenta, ¿no? un tortuniña. Se podría decir, es Leonardo. Ya, pero... Donatello me pareció. Yo creo que es Miguel Ángel. Ya, pero, o sea, lo que yo veo es que estamos ahora proyectando en los animales cosas que hemos perdido nosotros. O sea, ese tipo de ternura, de lealtad, fidelidad. Entonces creo yo que el animal pasa a ser el buen salvaje y que estamos buscándolo y que en una etapa de tantas identidades flexibles como da el Internet, es posible entonces que el animal pase a ser el asunto que queramos volver para sentirnos mejor. Ese es un abanico amplio, porque ya pueden ver, cada uno tiene su caso. Ahora, en tu columna del comercio de hace unas semanas sobre los temas que la tengo acá, me llamó la atención poderosamente porque mencionas algo que yo ya había escuchado en un podcast sobre el uso de los Terians para burlarse de ellos, ¿no? Fomentar una suerte de cultura de odio para estos chiquillos que, no sé, como un juego, asumen este tipo de identidades o roles, o juego de roles, para transversalmente darle también a los trans. Ah, sí, o sea, no tiene nada que ver, o como dirían en mi época, Nancy que Berta. ¿Por qué? Porque una cosa es interespecie, que realmente sigue siendo algo ilusorio, es decir, ser un animal. Nosotros ya somos animales, somos primates, como te digo. La única diferencia con los otros animales es que movemos este dedo, ¿no? Tenemos pulgar, sí. Sí, correcto. y eso sirvió para empuñar, pero ahora la generación de ahora lo usa para... Ah, verdad. Hay una evolución, Sí, ¿no? sí. Ahora... Para el teléfono también. En fin, antes en mi época era para llamar taxi. Ya, ahora, ¿qué pasa? Esa es una cosa, pero la otra cosa es, dentro de nuestra propia especie, que somos una sola especie, entonces los primates, el Homo sapiens sapiens, sí hay identidades de género. Y sí es una lucha constante el derecho por la igualdad de la comunidad trans. Eso sí es bastante serio y bastante real y ha generado daño físico o muerte, porque es una lucha de una minoría que tiene todo el derecho de estar ahí, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no, pero lo único cierto es que merecen todo el respeto y todo el derecho. Eso es lo único que sé. Entonces, ya, tú te crees mujer, ¿o? Tú te crees hombre, ¿sí? Mujer. Entonces, yo soy gato, entonces soy gato. No, no es lo mismo, para nada. Para nada. Y tengo miedo que se use esto. Los Terians puede pasarse una moda. En cambio, lo otro sí es serio. Es una identidad asumida, es una identidad vivida, es una identidad que se sufre. Entonces, no es nada para nada igual y no se puede usar como lo mismo, que es lo que siempre me da miedo, ¿no? Que se usa. Ahora, eso yo lo he visto, por ejemplo, en medios españoles con mucho énfasis, ¿no? Esta burla de los Terians para luego burlarse de aquellos que se consideran, no sé, binarios, no binarios, trans, etc. Tenemos, lo que pasa es de que ya pensamos en el sexo como género, es decir, como algo socialmente construido, que es cierto, porque tú y yo performamos una identidad, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente hay esta cuestión biológica de hombre y mujer, sino que pueden haber muchas más identidades. Y lo que tenemos que hacer es entender que se viven y se construyen a lo largo de la vida y que tienen mucho, en una sociedad como la nuestra, mucho perjuicio. O sea, en ese sentido, no somos tan diferentes a lo que acabas de ver en Medio Oriente, lamentablemente.
¿En qué sentido? En el sentido que hay un conservadurismo bárbaro, que Ah, no, solamente hay sí. hombre y mujer. Sí, sí, sí. Ahora, Pedro, aquí viene el problema, de que aquí no hay una policía especial vigilándonos, sino que el chip está en cada uno de nosotros. Es una educación que es bastante machista, hasta racista. Entonces, la sociedad te vigila. Uno puede tener una identidad que no sea heteronormativa, o sea, hombre o mujer, y ya la sociedad te funa, o sea, en el parque, ¿no? Mira, ahí está un ejemplo. Alejandro Muñante, Terians. Los Terians son la evidencia del enorme daño que la ideología de género causa al separar la identidad de la realidad. El género- No permitiremos que la mentira se imponga. Mira, hablando de... Ya. Gracias, Valeria. Yo no sabía... Bueno, no me sorprende tampoco, ¿no? Ya, respeto a las personas, pero sus puntos de vista siempre son debatibles, como debe ser. Y aquí viene el punto, de que el género no es una ideología, simplemente es un lente con el cual podemos observar muchas cosas. Es decir, podemos ver si realmente los seres humanos tenemos iguales derechos. Porque lo que promovemos siempre, creo yo, es las diferencias. Somos diferentes, pero tenemos que tener los mismos derechos. Entonces, alguien que asume porque ya siente su identidad, la vive, no tiene por qué estar solo, angustiado, bulleado en el patio escolar. Tú y yo somos de María Reina, que era un colegio bien bulleador, lo digo, ¿eh? Pero no, saludos a María Reina, quiero bastante el colegio. Yo también. Sí, somos María Reina. Somos María Reina. Pero el patio escolar siempre es un espacio de desafío, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que no podemos permitir eso. Las personas no eligen el género que tienen. No es tan fácil. Es una cuestión de identidad que se va construyendo. Entonces, no podemos caricaturizar lo de Terian, que pasa a ser una anécdota, simplemente. Y además, nosotros somos una sola especie. Estamos hablando de algo que pasa dentro de nuestra especie. Y sí hay más de una identidad sexual, el género es flexible, etc. Y es así, guste o no. O en todo caso, si no gusta, pues hay que respetar el derecho de la igualdad. Ahora, ¿tenemos preguntas, comentarios sobre este tema? Porque, no sé... Mueve el Terian para ver. Ya, entonces mientras tanto voy diciéndote alguna cosa que es importante, ¿ya? En realidad los seres humanos hemos... Nick. Se llama Pedro y el lobo, ¿ya? Ya. Nick Wilde. Nick Wilde, o sea, medio salvaje como tú, ¿ya? Nick Wilde. Nick Wilde. Pero se parece a ti, o sea que tienes que indicar soy yo, por si acaso yo soy el de derecha. Ya, mira, aquí viene el asunto, ¿no? Los seres humanos tenemos un problema con los animales. Que, claro, es cierto lo que dice Eli. O sea, en los últimos tiempos... Muchos prefieren tener perros o gatos y ya no hijos. Una pregunta, ¿tus abuelos tuvieron cuántos hijos? Porque la generación anterior, mi abuela, 5 o 6, ¿no? Sí, no, y mi bisabuelo, olvídate. O sea, Claro. mi bisabuelo era el número 9, creo que fue el último. Claro, en cambio, conforme pasa el tiempo y hay menos hijos y lo que se tiene es mascotas. Realmente hay una suerte de control de la natalidad. También, las chicas ya no quieren tener un montón de hijos, sino terminar su carrera y decidir, etcétera, ¿no? No tener un montón de hijos. Entonces, los animales están reemplazando en parte eso. Eso es lo primero que puedo decir, ¿no? Mis perros piensan mejor que los congresistas. Bueno, eso lo sabemos. No insultes a tus perros, ¿no? Un amigo, Ernesto López, un saludo para Ernesto López, decía que Aristóteles decía que, ¿cómo es? Somos un animal político, pero ahora parecemos político animal, más bien, ¿no? O sea, Sí. con el respeto a los Y animales. sin políticos, o sea, son simplemente animales. Ahora, como te digo, los animales son raros porque son Si parecidos. César y Acuña diferentes. fuese Terian, ¿qué sería? ¿Un ronzoco? No lo sé, no puedo. El Terian te elige, tú no eliges, ¿me entiendes? Así como tú has sido elegido por un solo. Ya, espero que te guste, ¿no? No, me encanta. El Congreso es Terian. Hay ratones, tigres, cabras. Faustino, hay otorongos, que no son Otorongos, caníbales, eso es lo que te puedo decir. Otorongos. Hay otorongos y hay roedores, ¿ya? Mis perros piensan mejor que los congresistas, sabemos, Américo, no tienes que decirlo, o sea, se sabe. Ahora, lo que pasa es lo siguiente. Mira, yo tengo la solución. El Perú debe educar a su nación para no caer en injusticias. Eduquemos desde una visión humanista. Claro, o sea, bueno, estamos perdiendo un poco la visión humanista y nos estamos viendo muy pragmáticos muchas veces. Ahora, insisto, voy a repetir. Los animales son parecidos y diferentes a nosotros, es decir, tenemos una relación rara con ellos. O son dioses, o son esclavos, o son superiores, iguales moralmente. Entonces siempre ha habido ese conflicto y siempre hemos puesto en ellos nuestros propios valores de cada época, ¿no? Es importante que lo veamos y es importante también que veamos que nosotros también somos animales con esto nomás. Inteligentes hay otros animales, no tanto como nosotros, en fin. Alex, ¿cuál es la diferencia entre Terian Y Furrier. ¿Qué es eso?
Carolina, gracias por la pregunta. Furro es cuando, si pueden poner una foto de furro, por favor. ¿Qué es eso? Es cuando te disfrazas de un animal todo peluchón, que puede ser un animal en general, ¿ya? El furroverso es enorme y cada uno puede tener una El furroverso. furrozona, ¿ya? Una fursona, que es una persona furro. Entonces, supongo que a ti te gusta el panda, te disfrazas de panda. Te gusta el lobo, te disfrazas de lobo. Pero es lúdico y artístico, ¿entiendes? Entonces, es como un cosplay. sí, Es un pero juego de roles. muy específico de animal, específico, ¿ya? Porque tú vas a una Comic Con y vas como quieres, pero Ya, pero siempre... en Comic Con tú ves sí. un personaje específico. Sí. En cambio aquí es un animal. Ya. Y generalmente es bien peluchoso, ¿ya? Ya. Entonces, Gorila. Pero Un más oso. Ya. zorro, más ternura, ¿ya? Ah, ya. Entonces la idea es esa. Y Un panda, un panda. Un panda es tierno. cada furro tiene su identidad. Es decir, él sabe, por ejemplo, sabe sobre los pandas y sabe comportarse un poco como panda, por decir. Pero lo hace por juego y lo hace por estética, también arte, ¿no? Entonces tenemos una buena comunidad de furro raimi incluso en el Perú, ¿no? Mira, ahí está. Ahí estamos, los dos. Nos fotografiaron cuando estuvo. Ya. Oye, ¿quién nos ampalló? Ya, bueno. Entonces, esos son furros. Pero es lúdico, es juego y es también estético. Mientras que los terian más bien son, como decir, poseídos y se identifican con el espíritu. Es como en los chamanes en acero dicen que son poseídos por el espíritu antes de hacer una suerte de... ¿Desde ahí derivaron los Terians? No, No. es otra cosa. Si me favor. preguntas sobre los Terians, ya yo te diré, o sea, la tradición, hasta el día de hoy, los chamanes en la selva se dejan poseer por espíritus del bosque, por ejemplo, el jaguar. Eso, y dicen que son a partir de un trauma que han tenido, que han sobrevivido de bebé a estar abandonados, les ha caído un rayo, han sobrevivido a una enfermedad. Ya. Curiosamente, superhéroes tienen lo mismo. Spider-Man, Peter, Claro. pierde a su tío y es una araña. Le picó una araña radiactiva. Sí. Mira, ese es un Terian. Sí, te das cuenta que es diferente. O sea, Sí. más está en la personalidad. Ya, ok. Ya. Ya, Y- voy aprendiendo. Hoy Batman también, o Claro, sea, es un tiene murciélago. murciélago. Entonces es lo mismo, o sea, esa tradición de que soy poseído por el espíritu. Ese es el Terian, es la moda actual. El hombre halcón y la mujer halcón. Ya, sí, en ese caso tendría que acordarme porque creo que ellos vienen de Egipto y son más antiguos. Sí, hay dos versiones. Y de otro planeta, Tárnaga, no me acuerdo. Y ojo, Spider-Man, sus enemigos son también totémicos. El escorpión, el Doctor Sí, Octopus. sí, es ya, verdad, es ¿entiendes? verdad, es verdad, es verdad. El buitre, ¿entiendes? El rinoceronte. El reino, sí, ¿entiendes? Entonces hay eso. O sea, sí tenemos una antigua tradición nuestra de que el espíritu animal nos posee, desde chamanes hasta cultura popular. ¿Entiendes? Y la cultura popular siempre bebe, por eso la respeto tanto, de la tradición, por más que no queramos admitirlo, ¿entiendes? Pedro, Sí. por acá tenemos una pregunta para el señor Alex y es si Gatúbela sería un Terian o un Furry. Ya, Mira, ahí está Marlia. en la Ya vers- sabes que no puedes ir a Teherán, Marlia, así, ¿ah? Gracias por la pregunta. En la versión de Tim Burton es bien claro, ¿ah? Que ella es poseída por los espíritus del gato, ¿entiendes? Ah, claro, Claro. es verdad. Es verdad. Ella tiene esta que se cae, sí. tiene como una conmoción y se despierta rodeada de gatos. Es la Claro. versión de Michelle Pfeiffer. Sí, que es la mejor para mí. Es la mejor para mí. Entonces sí, en ese aspecto es teriana, ¿entiendes? Es terian, en el sentido de que sí está poseída por un espíritu animal, en esa versión. Porque cambia totalmente su personalidad en ese momento. O sea, Selina Kyle desaparece por un momento y pasa a ser Gatúbela. En esa versión sí. En las otras, no es furry, no es tan peluchosa. Yo diría más bien que es un cosplay de sí misma, ¿no? Aunque a ver, No, porque la de Adam West también... es medio gato también. También. O sea, con tenemos ahí versión de pues Michelle Pfeiffer, ¿no? Eta Kit y tenemos a son 3 actrices, tú sabes, en la película salió otra. ¿Cuál? Ah, es la última. No, en la de Adam West. Son 3 Gatúbelas. son tres Gatúbelas Eta distintas. Kit y bueno, hay otros no, que son notables. En la de Batman Sí. porque se comportan como gatos y dicen miau, etcétera, ¿no? Depende de la versión. En las versiones que más nos gustan, sí son medio Terian porque están poseídas por un espíritu que no sabemos quién es, que es medio gatuno y se comunica con animales, con gatos. Entonces, en algunas versiones sí. Furry, no sé si es porque los furry son como inocentes, usualmente, aunque la gente cree que no. Furry son inocentes, entonces más bien no, es un personaje que ella asume nomás. Ahora un furry se debe morir de calor con esos trajes, ¿no? Bueno, también Timoteo, también... Bueno, sí, no, eso ya es deshumanización y eso es esclavitud. Ya, pero Por Dios, cuando yo veo en verano a esta pobre gente que los disfrazan
para que hagan así, ¿cómo se llaman? Jaladores. Jaladores, pero vestidos. No, eso es maldad. Ya, Eso pero- debería estar prohibido. Oye. Ya, pero te das cuenta. En verano, sobre todo. Quiero decir una cosa, el disfraz y la máscara no solo cubren, sino devuelven, y eso desde el paleolítico hasta el pollo de Pio Chicken que vende aquí afuera. ¿Ya? Ya, o sea, no te disfraza solamente, sino te devuelve otro personaje y te voy a demostrar eso, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien de pollo se cae? Tú te ríes. En cambio, alguien que no está disfrazado de pollo se cae, ahí sí nos asusta. Entonces nosotros también proyectamos en ellos ese tipo de imagen. Digo eso nada más. El Fuji... Habían otros comentarios, ¿no? ¿Cómo pasa discutir con el Clifford de Amada Tyrion? Es una obra... no pasa de tus tiempos. Los fujiburros, ¿se ya. consideran Terians? Sin comentario, pero Sin comentario. diría, no hay que insultar. ¿Cómo hemos pasado? Esto no pasa. Eso es lo bueno, Eder, que hemos cambiado y ahora somos posmodernos. Hay más de un tema y tenemos que ir. Como decía Isaías Berlín, o hay, ¿cómo se llama? Erizos, puercoespines que se especializan en una sola cosa y bien, o zorros que pueden hablar de varias cosas. Creo que es eso, ¿no? Los Terians se lo tomaron más en serio. Es cierto, Carolina, y es cierto también que hay que respetarlo siempre, ¿no? Los furries se creen básicamente animales humanizados, antropomórficos. Los Terians se creen animales, por eso comen croquetas. Sí, o pero- caminan y saltan como animales de 4 patas. Claro, o sea, los furries básicamente juegan, te diré, se disfrazan, son conscientes. Los terians se supone que son poseídos. Eso manja. yo diría así. Y Qué había locura. a mí me gustó una pregunta que decía, tengo ver, a ver, a ver. 59 años. ¿Cuántas preguntas? Sí, Vamos a hacer esto todos los días. pongan likes, ¿eh? Los furries se creen- verdad. Pongan like. Pongan su like. Por si acaso no vamos a sortear el zorrito. No, ¿ya? no, Porque no, eso ya no, le ese es mío, pertenece. ese es mío. Sí, ya, por si acaso. Ese es mío. Abrázate como niñito, por favor. Ya ven, ¡Esta es entiende. mi mascota! Ya, aprovecho para decir una cosa. Sosténla, mira. Es muy importante también porque nosotros asociamos la cultura a través oye. de peluches. Por favor, enfoquen al peluche. Me refiero al otro, al de orejas, de la cabeza. ¿Por qué? No sé si se dan cuenta, cuando nosotros nos alejamos de mamá, o sea, nos separamos, deslactamos, tenemos un animal. ¿Tú has tenido tu osito de peluche, etcétera? Debo haber tenido, ¿no? Ya, es un objeto de transferencia. Entonces, ¿qué sucede? El O peluche... el trapito, pues ese famoso. Sí, ¿verdad? de Linus. Claro, pero el objeto de transferencia lo que hace es nos permite crear una ficción para contactarnos con el mundo. Como el monito Punch. Sí, como el Monito Punch, que es un buen ejemplo. Entonces, nosotros también creamos la cultura, hacemos la cultura a través de un peluche. Generalmente un animal. Teddy Bear, por Teddy Roosevelt, que perdonó la vida a un Osés, ¿no? Me están, Entonces, acá poniendo la pizarra. Ya, cerrar, no, ya, cerrar, sigamos, pide, sigamos. pide. Entonces, es un objeto de transferencia, o sea que nuestro contacto con los animales y con los peluches furrosos realmente nos ha ayudado mucho a asumir la cultura. O sea, de que respeto a los animales, respeto a los Terians con una identidad, no confundir, estamos hablando todavía de un juego, yo digo, porque la identidad trans es algo serio y algo que tenemos que luchar por. Pero respeto también a la fantasía, que es lo que nos permite seguir viviendo en un mundo que, como las noticias muestran, todavía sigue siendo difícil. Fue Alex Huerta Mercado, antropólogo de la Católica, un crack en todos los temas. Como ven, es un libro abierto de sabiduría. Lo vamos a tener más adelante, espero, para seguir hablando sobre este y otros temas. Gracias, Alex. Gracias, pongan el like, por favor. Sí. Varios likes, varios Y likes. miren el zorrito, se parecen, ¿no? Definitivamente. Ahora no Pongan sé. su like. Eres lindo, sinceramente eres lindo. Me encanta. Lo máximo. Gracias por el regalo. ¿Ah? Por favor, ¿no? Lo guardas. Ya. Y con nosotros regresamos el día de mañana. ¡Chao!